Hola, hola, mi gente guapa y enamorada. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de emociones, porque hoy tenemos un vídeo de esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres fan de las historias de amor que te hacen suspirar, de esas que te hacen creer que el amor verdadero existe, entonces prepárate porque hoy vamos a analizar la reacción, sí, la reacción increíble, de Serkan Ayolu en los premios Puro Amor. ¿Están listos para ver cada gesto, cada mirada, cada microexpresión que delató sus verdaderos sentimientos? Pues agárrense porque vamos a desmenuzar ese momentazo para entender qué pasaba realmente por la cabeza de nuestro querido Serkan. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, déjame pedirte un favorcito. Si aún no te has suscrito a este canal, no esperes más. Dale clic al botoncito rojo y únete a nuestra familia de amantes del romance y las telenovelas turcas. Prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre encontrarás contenido jugoso, análisis profundos y mucho, mucho amor. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Los premios Puro Amor, un evento donde se celebra el amor en todas sus formas, fueron el escenario perfecto para este momentazo que vamos a analizar. Serkan Ayolu, un actor que nos ha robado el corazón con sus personajes, estaba nominado, y por supuesto, era uno de los focos de atención de la noche. Pero no solo por su talento sino por algo mucho más especial, su relación con Özge Gürel, otra actriz que adoramos y con la que comparte una historia de amor de esas de película. La expectación era máxima. Todos querían verlos juntos, radiantes, enamorados. Y claro, la prensa estaba allí, lista para captar cada instante, cada mirada cómplice, cada sonrisa. Y vaya que obtuvieron material, un material explosivo. La alfombra roja ya había sido un desfile de elegancia y sonrisas, pero la verdadera chispa se encendió cuando la pareja llegó. Özge, deslumbrante en un vestido que realzaba su belleza natural, tomó del brazo a Serkan, quien lucía impecable en un traje que gritaba sofisticación. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No había poses forzadas ni sonrisas ensayadas, solo la genuina alegría de estar juntos, de compartir ese momento especial. La ceremonia transcurría con normalidad, entrega de premios, discursos emotivos, flashes por todas partes. Pero la verdadera magia comenzó cuando anunciaron la categoría a la que estaba nominado Serkan. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras enfocaban a Özge, que lucía espectacular, con una sonrisa nerviosa en el rostro. Y luego enfocaban a Serkan, que mantenía una compostura envidiable, pero se notaba que estaba ansioso. En las mesas, los susurros se intensificaban. Los asistentes, muchos de ellos también figuras reconocidas del mundo del espectáculo, comentaban la inminencia del anuncio, apostando internamente sobre quién se llevaría el galardón. La competencia era dura con otros actores talentosos nominados, pero la energía en el ambiente parecía favorecer a Serkan. Su trabajo en la última telenovela había sido aclamado por la crítica y el público, consolidándolo como uno de los rostros más prometedores de la industria. Y entonces, ¡boom!, anuncian al ganador. El nombre de Serkan Ayolu resonó en el salón. La ovación fue ensordecedora. Él se levantó visiblemente emocionado, y lo primero que hizo fue buscar a Özge con la mirada. Ese pequeño gesto, esa necesidad de compartir el momento con ella, ya nos dice mucho. No era una simple búsqueda casual, era una necesidad profunda, casi instintiva, de conectar con ella en ese momento cumbre. Sus ojos se encontraron, y en esa breve fracción de segundo, pareció que el mundo se detuvo. Una corriente invisible de entendimiento y complicidad fluyó entre ellos, un diálogo silencioso que solo ellos podían comprender. Pero lo mejor estaba por venir. Serkan caminó hacia el escenario, saludando a sus compañeros y agradeciendo el apoyo del público. Pero cuando llegó a la altura de Özge, se detuvo. La miró a los ojos, le dedicó una sonrisa llena de amor, y le dio un beso. Un beso que no estaba planeado, un beso espontáneo, un beso que demostró que lo que sienten es real, puro, y que no les importa lo que digan los demás. La sala entera contuvo el aliento. No era un beso fugaz, un simple roce de labios, era un beso que transmitía pasión, ternura y un profundo respeto. Un beso que rompió con el protocolo y que se convirtió instantáneamente en el momento más comentado de la noche. Ese beso, amigos míos, ese beso fue la reacción increíble que vamos a analizar. Porque no fue un beso cualquiera, no fue un beso protocolario.
Fue un beso lleno de significado, un beso que hablaba por sí solo. Un beso que decía, tú eres mi apoyo, tú eres mi inspiración, tú eres mi todo. Las redes sociales explotaron. El hashtag #SerkanYozge se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans extasiados inundaron las plataformas con mensajes de amor y felicitaciones, celebrando la autenticidad de la pareja y la belleza de su relación. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco del momento, publicando artículos y vídeos que analizaban cada detalle del beso. Y aquí es donde vamos a desmenuzar cada detalle, cada microexpresión, para entender qué pasaba por la cabeza de Serkan en ese momento. Primero, la mirada. Antes de besarla, la miró a los ojos con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era una mirada llena de amor, de admiración, de gratitud. Era como si estuviera diciéndole, gracias por estar a mi lado, gracias por creer en mí. No era una mirada superficial, un simple acto de cortesía, era una ventana al alma, una muestra de la profunda conexión que existe entre ellos. En sus ojos se podía leer la historia de su amor, los desafíos que habían superado juntos, las risas compartidas y los sueños que anhelaban alcanzar. Luego, la sonrisa. Una sonrisa sincera, una sonrisa que le iluminaba el rostro. Una sonrisa que demostraba la felicidad que sentía en ese momento, al poder compartir ese logro con la persona que ama. No era una sonrisa forzada, un gesto para las cámaras, era una sonrisa genuina, un reflejo de la alegría que embargaba su corazón. Era una sonrisa que contagiaba, que invitaba a compartir su felicidad y a celebrar el amor en todas sus formas. Y por último, el beso. Un beso suave, delicado, pero al mismo tiempo apasionado. Un beso que duró apenas unos segundos, pero que valió más que 1000 palabras. Un beso que demostró que su amor es real, que su conexión es profunda, y que están hechos el uno para el otro. No era un beso impulsivo, un simple arrebato de pasión, era un acto de amor consciente, una declaración pública de su compromiso y de la fuerza de su relación. Era un beso que hablaba de respeto, de admiración y de la promesa de un futuro juntos. Pero la reacción de Serkan no terminó ahí. Durante su discurso de agradecimiento, le dedicó unas palabras preciosas a Özge. Le agradeció por su apoyo incondicional, por su amor, por su paciencia. Le dijo que ella era su musa, su inspiración, su motor. Y le dedicó el premio a ella. Su voz, normalmente firme y segura, se quebró por la emoción al pronunciar esas palabras. No eran frases vacías, clichés repetidos, eran palabras sentidas, nacidas del corazón, que resonaban con sinceridad y autenticidad. En cada sílaba se podía percibir el amor y la gratitud que sentía por Özge, el reconocimiento de su papel fundamental en su vida y en su carrera. Esas palabras, esas miradas, esos gestos, todo eso sumado, es lo que convierte la reacción de Serkan en algo increíble. Porque no fue una reacción fingida, no fue una reacción forzada. Fue una reacción auténtica, una reacción que salió del corazón. Una reacción que demostró que el amor verdadero existe, y que cuando lo encuentras, no puedes evitar mostrarlo al mundo. En un mundo donde las relaciones a menudo se construyen sobre apariencias y conveniencias, la honestidad y la transparencia de Serkan y Özge resultan refrescantes e inspiradoras. Su amor no es un producto de marketing, sino una realidad palpable, una conexión que se alimenta del respeto mutuo, la admiración y la confianza. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspira con una historia de amor así? Ver a dos personas que se aman de verdad, que se apoyan mutuamente, que se celebran sus logros, es algo que nos llena de esperanza y nos hace creer en el poder del amor. En un mundo marcado por la incertidumbre y la desilusión, las historias de amor auténticas se convierten en un faro de esperanza, un recordatorio de que la felicidad y la plenitud son posibles. La relación de Serkan y Özge nos invita a creer en la magia del amor, a buscar conexiones genuinas y a cultivar relaciones basadas en el respeto y la admiración. La relación de Serkan y Özge es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, como en el set de una telenovela. Su historia es un cuento de hadas moderno, una historia que nos inspira a buscar nuestro propio final feliz. Desafiando los estereotipos y los prejuicios, han demostrado que el amor verdadero puede florecer en cualquier contexto, siempre y cuando exista una base sólida de respeto, admiración y confianza. Su historia es un testimonio de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de conectar con alguien a un nivel profundo y significativo.
Y por eso la reacción de Serkan en los premios Puro Amor fue tan impactante. Porque nos recordó que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y que cuando lo encuentras, debes valorarlo y protegerlo. En un mundo donde el individualismo y el egoísmo a menudo prevalecen, el amor se convierte en un acto de rebeldía, una forma de resistir la superficialidad y de construir un mundo más humano y compasivo. La relación de Serkan y Özge nos invita a ser valientes, a expresar nuestros sentimientos sin temor al juicio ajeno y a construir relaciones basadas en la autenticidad y la sinceridad. Ahora bien, analizando un poco más a fondo, podemos ver que la naturalidad con la que Serkan expresó sus sentimientos habla mucho de su personalidad. No se dejó llevar por las cámaras ni por la presión del momento. Simplemente actuó de la manera más auténtica posible, demostrando el amor que siente por Özge. En un mundo obsesionado con la imagen y la perfección, la autenticidad se convierte en un valor preciado, una cualidad que atrae y que genera confianza. Serkan, al mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones, se ha ganado el cariño y el respeto del público, que valora su honestidad y su transparencia. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace aún más admirable. Porque en un mundo lleno de apariencias, de poses, de falsedad, encontrar a alguien que se muestra tal como es, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, es algo realmente valioso. En un mundo donde las relaciones a menudo se construyen sobre intereses y conveniencias, la sinceridad se convierte en un acto de valentía, una forma de resistir la manipulación y de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Serkan, al expresar sus sentimientos con naturalidad y autenticidad, nos inspira a ser nosotros mismos, a mostrarnos tal como somos y a construir relaciones basadas en la honestidad y la transparencia. Y no solo eso, sino que también demuestra la confianza y la seguridad que tiene en su relación. No le importó lo que pudieran pensar los demás, no le importó si su reacción era demasiado efusiva. Simplemente quiso compartir su felicidad con la persona que ama. En un mundo donde la opinión pública a menudo condiciona nuestras acciones y decisiones, la capacidad de ser fiel a uno mismo y de defender lo que uno cree se convierte en un acto de rebeldía, una forma de resistir la presión social y de construir una vida basada en la autenticidad y la libertad. Serkan, al expresar su amor sin temor al juicio ajeno, nos inspira a ser valientes, a seguir nuestro corazón y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Y es que al final del día, eso es lo que importa. El amor, la felicidad, la conexión que compartes con alguien especial. Y Serkan y Özge tienen todo eso, y mucho más. En un mundo donde la búsqueda de la felicidad a menudo se centra en logros materiales y reconocimientos externos, la relación de Serkan y Özge nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en las conexiones humanas, en el amor, la amistad y el compañerismo. Su historia nos invita a valorar las relaciones significativas, a cultivar conexiones profundas y a construir un mundo más humano y compasivo. Por eso su historia nos inspira, nos emociona y nos hace creer en el amor verdadero. Y por eso la reacción de Serkan en los premios Puro Amor fue tan increíble. Porque fue un reflejo de todo lo que representan como pareja: amor, autenticidad, conexión y felicidad. Su historia no es solo un cuento de hadas, sino un ejemplo de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y respeto mutuo, es posible construir una relación duradera y feliz. Ahora bien, dejando a un lado el análisis de la reacción de Serkan, quiero aprovechar este momento para hablar un poco más sobre su relación con Özge. Como ya mencioné, se conocieron en el set de una telenovela, y desde el principio hubo una química innegable entre ellos. Su historia es un testimonio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión puede florecer entre personas que comparten pasiones y valores. Su relación fue creciendo poco a poco, de amistad a amor. Y aunque al principio fueron muy discretos, al final no pudieron ocultar sus sentimientos. Y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia es un ejemplo de que el amor no se fuerza, sino que se construye con paciencia, dedicación y respeto mutuo. Y no es para menos. Su amor es evidente, su conexión es profunda, y su complicidad es innegable. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se celebran sus logros, y se acompañan en los momentos difíciles. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero se manifiesta en los gestos cotidianos, en la capacidad de estar presente y de ofrecer apoyo incondicional. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su relación sea tan especial. Porque no se trata solo de amor romántico, sino también de amistad, de compañerismo, de respeto y de admiración.
Su historia nos recuerda que el amor verdadero es una combinación de pasión, ternura, respeto y admiración, una conexión que se fortalece con el tiempo y que se basa en la confianza y el apoyo mutuo. Y es que al final del día, eso es lo que construye una relación duradera y feliz. No solo el amor a primera vista, sino el trabajo constante, el esfuerzo diario, la comunicación abierta y el apoyo incondicional. Su historia nos invita a cultivar relaciones basadas en la autenticidad, la sinceridad y el compromiso mutuo, a construir un mundo donde el amor sea el motor de nuestras acciones y decisiones. Y Serkan y Özge tienen todo eso y lo demuestran cada día, con cada gesto, con cada mirada, con cada palabra. Y por eso su historia nos inspira y nos hace creer que el amor verdadero existe. Su relación es un testimonio de que el amor no es un cuento de hadas, sino una realidad que se construye con esfuerzo, dedicación y respeto mutuo. Y ahora que hemos llegado al final de este análisis, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. La reacción increíble de Serkan Ayolu en los premios Puro Amor fue un reflejo de su amor por Özge Gürel, una reacción auténtica, espontánea y llena de significado. Analizamos cada gesto, cada mirada, cada microexpresión, para entender qué pasaba por la cabeza de Serkan en ese momento. Vimos que su relación con Özge es un ejemplo de amor verdadero, de conexión profunda y de apoyo incondicional. Y concluimos que su historia nos inspira y nos hace creer en el poder del amor. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme, por su apoyo y por su amor. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Serkan? ¿Creen que su amor es real? ¿Cuál es su pareja favorita del mundo del espectáculo turco? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido jugoso y emocionante como este. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo, los quiero muchísimo. Hasta la próxima.